Hemos recibido varios premios en todo este tiempo y hoy en día venimos trabajando estas cuestiones de protección del proceso de negocios tanto en Latinoamérica como en Europa. Las problemáticas son prácticamente las mismas, ¿sí? Cambia por ahí el foco, algunas cuestiones de locales de cada región, pero a nivel global las problemáticas siempre son de la misma índole, ¿sí? Bueno, un poco la agenda, analizar procesos productivos, un poco el concepto, cuestiones de ciberataque, que es lo que venimos viendo, cuáles son las verticales más afectadas, cuáles son las compañías que más están siendo afectadas y que lo que van a hacer en este año 2021. Y bueno, obviamente las recomendaciones para proteger estos procesos de negocio. Para poder entender un poco más la sesión, yo armé unos slides con algunas definiciones que nos van a servir a todos para nivelar algunos conceptos. Uno de estos conceptos, son los procesos productivos. Bien, tengamos en cuenta que todo proceso productivo es un conjunto de tareas y procedimientos que nos va a permitir que una organización, ya sea pública o privada, pueda elaborar bienes y servicios. ¿Qué sucede? Cuando uno de estos procesos productivos, ya sea en las líneas directas de producción o en las líneas de administración, tienen un impacto en procesos de negocios, ¿sí? Todos los procesos se ven afectados. Es decir, si un código malicioso o un atacante interrumpe la parte administrativa, los procesos de negocio se van a ver afectados, porque si yo genero un producto cuando lo quiero enviar al cliente, no voy a poder facturarlo. Lo mismo sucede con la cadena directa de producción. Si estamos generando un producto X y la línea de producción se ve detenida, obviamente va a impactar en los procesos de negocio porque los clientes van a empezar a demandar la entrega de ese producto y vamos a facturar algo que no tenemos. Entonces, eso en cuanto a procesos productivos. Después tenemos lo que denominamos infraestructuras críticas. Esto se arma, es un concepto que por ahí lo pueden haber escuchado, se viene hablando mucho de la salud, transporte y muchas cuestiones que son definidas como infraestructuras críticas. Son servicios o funciones que cumplen un rol a partir del Estado y que el Estado lo define como servicios esenciales, que muchas veces no permiten soluciones alternativas. En Latinoamérica y en algunas entidades bancarias de Europa, por ejemplo, los ATM o lo que nosotros conocemos como cajeros electrónicos para extraer dinero, todavía siguen trabajando con sistemas operativos XP. Y entonces ustedes dicen, bueno, pero son plataformas obsoletas, son muy vulnerables, y bueno, ¿por qué no planteamos soluciones alternativas a esto? Bueno, hoy, en un contexto de pandemia, donde no se puede hacer cambios sin generar un impacto en el usuario final, y a su vez por un cambio tecnológico, decimos, bueno, vamos a reemplazar 1000 cajeros en toda la región. Bueno, eso también tiene un impacto de logística, de ubicación, de acomodamiento. Entonces, muchas de estas cuestiones, bien, son infraestructuras muy críticas que no pueden ser cambiadas de un día para el otro y el impacto es importante. Entonces, se sigue manteniendo lo que se tiene y tratando de proteger de alguna manera esas plataformas. Después incorporo el concepto de industria 4.0, que básicamente es tener todo conectado. Nosotros hicimos un proyecto en una compañía donde hagamos de cuenta que tenemos un campo y una persona va midiendo el nivel de humedad de cada una de las hectáreas, o cada una hectárea mide el nivel de humedad y va recorriendo el camino con un cuatriciclo y con una varilla miraba el nivel de humedad. En base a eso habría un grifo y generaba el riego por aspersión automáticamente. ¿Qué sucede? Eso hoy, con la industria 4.0, podemos disponer dispositivos que llamamos IoT o Internet de las Cosas, o un dispositivo más básico, que es un PLC, que lo que básicamente va a medir el nivel de humedad y temperatura del suelo, y en base a eso va a abrir una válvula automática que va
irrigar el suelo, y una vez que el suelo tiene ese nivel de humedad, lo va a cerrar automáticamente. Optimizamos costos, optimizamos un montón de cosas. Pero para ello tenemos que tener todo interconectado. La industria 4.0 apunta a eso, a tener todo interconectado y obtener lo que muchas veces los stakeholders o los niveles gerenciales desean, que son los indicadores. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de indicadores que pueden obtener teniendo la parte industrial interconectada a procesos de recolección de datos para hacer tableros de comando y obtener indicadores que después nos van a servir para tomar decisiones? Sobre todo en la República Argentina, que tenemos un esquema muy cambiante de muchas variables, entonces tomar decisiones ágiles es sumamente importante. La industria 4.0 apunta a eso, a tener todo interconectado. ¿Qué sucede? Los ciberdelincuentes, cuando detectan este tipo de cosas, obviamente se lavan las manos y dicen, bueno, acá vamos a poder sacar un buen rédito de esto, porque al tener todo interconectado es más fácil generar un impacto masivo en una compañía. Hoy hay estudios ya muy fuertes que están diciendo que todo lo que sea realidad aumentada, inteligencia artificial, van a ser el foco de ataque de este año, 2021. ¿Por qué? Porque hoy es a donde se está llevando o está yendo con la tecnología, ¿sí? Hoy la realidad aumentada nos está permitiendo resolver problemas de simulación. ¿Se imaginan ustedes que si tengo que reparar torres de alta tensión y tengo que subir con una persona y capacitarlo a esta torre de alta tensión y mostrarle cómo tiene que resolver una problemática? No es lo mismo hacerlo físicamente en un escenario real que usar realidad aumentada y detectar si la persona se marea, no le gusta, prepararlo bien en un escenario, en una habitación con lentes de realidad aumentada donde puede interactuar con sus manos con una simulación con un costo mucho más bajo y con resultados mejores que de ir a una torre de alta tensión real. Eso se está haciendo mucho foco, igual que lo que es inteligencia artificial. Fíjense que muchas de las entidades bancarias están usando los famosos bots para responder preguntas. ¿Qué sucede? Esos bots, cuando son mal desarrollados, obviamente se le puede sacar el jugo preguntándole cosas y obtener información de infraestructura o de la plataforma. Entonces, un poco van a ser el foco este año de los ciberataques. Y obviamente el usuario final, ¿sí? El usuario final sigue siendo el foco de los ciberataques. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna cosa que quieran preguntar? Está bien, Enrique. Ok. Bueno, duda que tengan, aprovechen este espacio para preguntar, ¿no? ¿Qué veníamos viendo hasta el momento que surge la pandemia? La tecnología se estaba mostrando como una herramienta para obtener información, por ejemplo, de industria 4.0. Mucha demanda en proceso de decir, bueno, pongo un SAMPI que me ubique un paquete dentro de un depósito con código RFC, pongo con código de aproximación, pongo dispositivos IoT y los administro de casa central conectados por internet. Se empezó a usar la tecnología porque la tecnología nos provee un montón de herramientas, pero sin medir aspectos de riesgo. Muchas veces cuando hablábamos con ciertas compañías nos decían que ellos eran una compañía muy chica. Se dice el pecado y no el pecador, pero nos decían, no, si nosotros fabricamos trapo de piso, ¿qué riesgo tenemos que nos impacten en los equipos de... Fabricamos trapo de piso, no pasa nada. Tiempo después fueron impactados con un código malicioso que paró la línea de producción. Entonces, el que nada nos puede pasar es una cuestión de azar, ¿sí? Una cuestión de probabilidad, porque los ciberdelincuentes, a menos que tengan un ataque direccionado contra una organización, ellos hacen ataques masivos a través de robots programados que llamamos bots o redes bootnet, que son las que generan estos ataques masivos a una dirección IP o a una conexión de Internet. Muchos conectamos y usamos estos dispositivos. ¿Cuántas industrias hoy nos daban la computadora, nos daban el teléfono y ya llegó un momento y dicen, no, usemos todos
nuestros dispositivos, porque la idea es agilizar el uso de las herramientas, el Bring Your Own Device, ¿sí? Y tratar de generar mayor interacción con los negocios. Y obviamente una necesidad de contar indicadores que hoy se ha elevado esa necesidad de tener indicadores, pero bueno, los indicadores son muy útiles porque obviamente un proceso que no tiene indicadores no se puede controlar, no se puede ajustar, por lo tanto tenemos que tener esos indicadores, pero hoy la tecnología nos provee muchos indicadores y corremos el riesgo de mezclar redes de administración con redes productivas, ¿sí? Para obtener esa información, y ahí donde los ciberdelincuentes pueden meter sus manos e impactarnos en los procesos de negocio. Entonces, siempre es importante tener cuestiones eh, de seguridad en los procesos de negocio. ¿Qué es lo que nos pasaba con la prepandemia? Crecieron mucho los procesos y los proyectos de Big Data, recolección de datos, interactuar con la parte industrial, ¿sí? Sin tener en cuenta algunas cuestiones. Obviamente, ¿qué fue ocurriendo? Los ciberdelincuentes empezaron a ver este tipo de cosas y vieron que a través de un ataque direccionado o no, podían obtener un rédito. Ese rédito hoy lo obtienen a través de criptomonedas que les permiten esconder sus billeteras para que no sean rastreables de alguna manera y generar una extorsión. Ahí donde aparece este código malicioso que yo denomino que es bastante extorsivo, y siempre hago la diferenciación de ciberdelincuente con un hacker. Bueno, a mí me molesta que lo clasifiquemos como hacker, y los medios por ahí usan este término, porque hacker, un niño que desarma un juguete para ver cómo funciona, es un hacker, ¿sí? Los ciberdelincuentes lo que hacen es privarnos de nuestra información, vulnerando nuestras plataformas, y piden un pago a cambio. Y cada vez más exacerbado y cada vez sin menos límites. Entonces hoy ellos usan como medio de pago estas criptomonedas. Y para que tengan una idea, esto lo acabo de actualizar. Un Bitcoin hoy cuesta $51.000 aproximadamente. Entonces, son casi 4.738.000 pesos. Más allá que uno pueda tener ciertas medidas de seguridad, hoy los ciberdelincuentes van muy más allá, o sea, no tienen escrúpulos. Entonces, supongamos que impactó en una compañía y la compañía no tiene otra solución que pagar, que nosotros siempre decimos no paguen porque no siempre van a poder obtener el código para recuperar la información. Pero supongamos que la compañía dice, bueno, vamos a pagar porque no hay otra, ¿sí? Hemos perdido todo, no tenemos backup, no nos queda otro que pagar. Bueno, ustedes pueden conseguir una factura por un Bitcoin. Hay organizaciones en la República Argentina que les venden esta moneda y les va a dar una factura. Ahora, ante una inspección de la FIP, ¿cómo explicamos que hemos quemado 4.700.000 pesos en nada? ¿Sí? Entonces, eso se presta a que la compañía sea multada por algún tema de mal uso de los fondos, por uso de fondos en negro, etcétera, etcétera. Entonces, hoy muchas compañías empiezan a tomar medidas más exageradas para protegerse, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que no solamente nos va a impactar una cuestión financiera por tener que pagar a un ciberdelincuente, sino tenemos que tener en cuenta el proceso de negocio que se vio afectado, lo que se está perdiendo y la imagen. Hay compañías que han sido impactadas y han salido en los diarios, ¿sí? No vamos a mencionar algunas de Argentina, sino vamos a mencionar algunas del exterior en los próximos slides, pero si ustedes imaginan que un banco sea impactado y se haga pública esa información, y ustedes pensarían dos veces antes de poner dinero en esta entidad bancaria. Me voy a este ejemplo de pandemia, porque para los informáticos fue una pandemia similar a COVID, ¿sí? ¿Por qué?
porque no hubo casi país en el mundo que fuera afectado por este código malicioso. Y fue un cambio de paradigma porque este código malicioso, con el solo hecho de infectar una PC en la red, infectaba a todo el resto. Entonces, dentro de lo que llamamos códigos maliciosos que cifran la información, los famosos virus cripto o los famosos ransomware, que es software que encripta, que pide extorsión por un pago para poder devolver el acceso a la información, marcó un punto de inflexión y fue algo muy similar a lo que nos pasa hoy en día con el COVID. El mapita de arriba, que usted están viendo en la PPT, fue los países que fueron afectados, que tuvieron compañías, organizaciones, con más de 100 PC con WannaCry. En ese momento, estamos hablando del año 2017, el pago era aproximadamente un Bitcoin y el Bitcoin tenía un valor aproximadamente de $300. Compañías que fueron afectadas, así rápidamente, fueron estas, ¿sí? Empresas, universidades, empresas de transporte, agencias gubernamentales, muchas entidades de salud, ¿sí? Entonces, que de alguna manera en ciertos países por regulaciones debían exponer ante el Ministerio de Salud cuál era el problema que tenían, porque se imaginan que la historia clínica no iba a poder ser accedida porque la persona, si lo requería, no iba a tener esa información porque su base de datos habían sido cifradas. Entonces, esto fue lo que nosotros llamamos la pandemia informática. De ahí en más, y es lo que nos llama mucho la atención, de 2016 en adelante, las organizaciones no terminan de ajustar algunos aspectos y siguen siendo víctimas de este tipo de código malicioso. Y el problema que tenemos es que después cuando apareció el coronavirus o COVID-19, que afectó a nivel mundial, las organizaciones tuvieron que readaptarse para seguir funcionando, con personas trabajando del hogar, con personas conectadas remoto, ¿sí? En un contexto no seguro, y obviamente pasamos todo a estar hiperconectados. Yo uso siempre este ejemplo que para mí es el más válido. Ya los ciberdelincuentes veían que había un gran mundo de víctimas posibles en el globo terráqueo, para no decir mundo nuevamente. ¿Qué sucede? Al momento de estar hiperconectados, ¿sí? Es decir, en todo hogar había una PC o un teléfono que se usaba para hacer compras, pagar impuestos, acceder al trabajo, mandar mails. Ellos observaron que su rebaño, ¿sí? Empezó a tener mucho más ovejas. Por eso puse esta imagen gráfica donde el lobo, ¿sí? Empezó a tener más ovejas para poder atacar. Entonces, de golpe empezamos a estar todos conectados y fíjense el cambio. Las organizaciones, como un silo de seguridad, metían software de protección, protección de antivirus, protección de firewall y toda herramienta de seguridad, pero siempre pensado en la arquitectura edilicia, ¿sí? Teníamos cámaras que nos filmaban cuando entramos a la compañía, poníamos la huella digital, teníamos un usuario y contraseña en nuestra PC, en nuestro puesto de trabajo, cámaras de vigilancia para ver si podíamos ir a un lugar u otro. Muchas organizaciones, dependiendo a dónde uno se podía mover, el pase para poder entrar con las llaves de aproximación para entrar de una oficina a otra, y de golpe todos empezamos a estar conectados, remotos, conectados muchas veces con una PC hogareña, porque la compañía no tenía una PC para asignarle, con un internet compartido por varias personas, y sin las medidas de seguridad. Entonces, obviamente, los ciberdelincuentes vieron un gran dulce de leche para poder atacar. En una encuesta que se hizo a nivel mundial, fines del año pasado, empiezan a aparecer cosas nuevas. Y aparece este concepto que capaz que muchos de ustedes no lo conocen, que es el no mobile phone. Es una fobia del perder el teléfono. Y en una encuesta surge que el 77% de las personas que poseen un teléfono inteligente tienen miedo de perder el teléfono. ¿Por qué? Llevan su vida personal
y a su vez tienen toda su interacción que se vieron obligados a llevarla a un teléfono por la pandemia. Entonces, de pago de impuestos, credenciales, fotos, mail, todo pasó a estar en un dispositivo. Y jugando un poco con ustedes ahora, ¿sí? Yo les voy a poner la primera pregunta. A ver si se anima a responderlas. Son preguntas, las respuestas son anónimas. Quisiera preguntarle a ustedes si tienen miedo de perder o que le roben el teléfono. ¿Qué pasaría si ustedes hoy, por una X razón, ustedes no tuvieran más el teléfono? ¿Sí? Nos vamos a tomar 2 minutitos y vamos a ir avanzando. ¿Pudieran acceder a la encuesta? ¿Cómo vamos? Bueno, algunos no tienen miedo de perder el teléfono, muy bien. Ya ahí se empieza a repartir. Ahí por el chat les pasé el link. Bueno, vamos bien. Una cosa importante a tener en cuenta hoy con todo lo que es telefonía celular o dispositivos mobile es ajustar bien los backups y si usan Android, verificar bien cuáles son las aplicaciones que van a instalar y tener un antivirus instalado. Hay muchas aplicaciones que están en el Google Play, ¿sí? Que no son aplicaciones seguras. Entonces, siempre recomendamos, ¿sí? Tener cuidado con las aplicaciones que ustedes instalan en el teléfono. Bueno, hasta ahora, de 11 personas que han respondido, tenemos un 45%, un 50%. Es decir, hoy recuerden que llevan gran parte de su vida y algunos lo usan como realmente una herramienta de trabajo porque a lo mejor no tienen un ordenador adecuado para trabajar en su hogar. Bueno, gracias por contestar. Después tendremos otra preguntita más que vamos a responder en un ratito. Bueno, ¿qué cosas han pasado el año pasado y vienen pasando? Cosas como esta. Garmin se vio afectada, ¿sí? Un ciberataque, unos delincuentes tomaron acceso a servidores de Garmin y pedían un pago de bitcoins para poder devolverle el acceso a la información. Obviamente en Estados Unidos está penalizado este tipo de cosas, por lo tanto sabemos que Garmin no hizo el pago directo, porque si no impactaba incluso en acciones en la bolsa, multas y algunas otras cuestiones, pero pagó a un tercero para que resolviera este problema. Mientras tanto, los usuarios, ahí yo justo hice una captura de pantalla en ese momento de un teléfono, un reloj que tengo, y no mostraba que el servidor estaba en mantenimiento. ¿Por qué es tan problemático a lo mejor este tipo de cosas? Porque estamos hablando de datos de salud. Los datos que captura el reloj están asociados a datos de salud, donde tenemos peso, kilómetros que nosotros recorremos, latidos del corazón, respiración. Entonces, esos datos hoy son calificados como datos de salud. Por lo tanto, lo de salud, datos de salud, datos religiosos, datos de afiliación eh, política, social y datos de afinidad sexual, en la ley 25326 están contemplados como datos sensibles, donde estos datos deben tener el mayor nivel de protección. Después, Honda y una filial que fueron afectadas en su línea directa de producción. Se paró la línea de producción de Honda. ¿Sí? No fue publicado el motivo con lo cual fue acechada esta compañía, pero Honda sí reportó que su línea de producción fue afectada. Esto ustedes lo tienen que recordar, en septiembre del año pasado, bien, datos de Cancillería de la República Argentina expuestos, y acá hubo otro cambio de paradigma. Los ciberdelincuentes, ¿qué hacían? Normalmente cifraban la información y pedían un cambio, es decir,
yo les doy la clave para que ustedes puedan acceder, o les doy el software para que ustedes puedan rescatar la información a cambio de un pago. Lo que empezaron a hacer ahora los ciberdelincuentes es, si podían, roban información y extorsionan por devolver el acceso y por no publicar esa información en Internet. Ahora, ¿se imaginan que ese tipo de extorsión, cómo lo manejamos? Porque supongamos que, bueno, que nos da el código de acceso o nos da la herramienta para poder acceder a la información. Bueno, está todo ok. Ahora, que no lo publique Internet, obviamente esto lo publica en la Deep Web, en la Internet oscura, ¿sí? Eh, eh, Básicamente, y lo que nos cuestionamos es, bueno, pero cada 2 meses me puede volver a exigir un pago por no volverlo a publicar. Entonces son estas cosas que tenemos que cuidar, y se imaginan que dentro de estos datos hay datos sensibles a una organización, el impacto que le puede generar a nivel de imagen, ¿sí? Entonces imaginan que una entidad de salud tenga un problema de esto y todas sus historias clínicas sean publicadas. El desprestigio puede ser tal que esa entidad de salud tenga que terminar cerrando sus puertas para no volver a abrir nunca más. Entonces son las cuestiones que nosotros tenemos que hacer foco y nos preocupa dentro de estos procesos de negocio. Este es hace poquito, ¿sí? Es una cuestión que también nos preocupó, porque el ciberdelincuente se conectó a través de una red y logró entrar a la consola de administración de los dispositivos de IoT y aumentó el nivel de soda cáustica en el agua. Por lo tanto, si no fuera detenido en ese momento esta intervención, este proceso de contaminación, podría haber impactado en las personas, podría haber muerto mucha gente por haber muerto por envenenamiento con agua con soda cáustica, ¿sí? Eh, Hay un video que se lo pueden acceder, mírenlo, está interesante. Habla el jefe de la policía de Florida, ¿sí? Donde hace referencia de este ciberataque. Es un ciberataque muy grande y a que nosotros le llamamos de mucho impacto, porque, de nuevo, siempre se metían con la información. Acá, si esto no era detectado por algún sensor y se tomaban las medidas en un momento adecuado, podría haber impactado en la población, donde podría haber habido muchos muertos. Entonces, son cosas que llaman mucho la atención y son cosas que deben generar un disparador. Bueno, obviamente, todo lo que esté relacionado con COVID-19 va a generar eh, llamadores para estos ciberataques. Sabemos que hay laboratorios que están siendo atacados todo el tiempo porque están tratando de obtener cómo están generando las vacunas, cómo están realizando los estudios, qué información hay de pruebas de estos estudios. Imaginen qué jugoso puede ser para un ciberdelincuente tener información sobre qué población se está probando en fase 2 una vacuna. Estamos hablando de datos de salud, son cosas muy graves, y hoy los ciberdelincuentes sin escrúpulos están generando este tipo de ataques. Esta es una noticia bastante nueva, es de antes de ayer, ¿sí? Tienen tiempo hasta mañana pasado de ver si realizan el pago o no. La compañía Acer, muchos por ahí la pueden conocer, fábrica muy importante de PCs y notebooks. Bueno, tiene la mayor demanda de ransom de la historia y, obviamente, en criptomonedas, ¿sí? Y todavía no se ha resuelto nada. Obviamente, todavía no sabemos qué va a pasar y estamos todos esperando a ver qué va a pasar este 28 de marzo, porque si estos ciberdelincuentes tienen información, hasta pueden hacerla pública. Entonces, de nuevo, los ciberdelincuentes que hoy no pueden ser detectados usando un medio de pago como una criptomoneda que no puede ser rastreable, ¿sí? Están yendo cada vez más allá y son cuestiones sin escrúpulos. Y la última noticia bomba fue esta que estamos publicando ahora, que fue impactado procesos internos de Shell, básicamente transferencia de archivos, usan protocolos de transferencias internas, o sea, no es que un usuario abrió un mail y se vio infectado, una aplicación que ellos usan para transferencia de archivos fue vulnerada y obviamente
impacta en los procesos de negocio. Ahora bien, yo les voy a mostrar algo rápidamente para que vean, y son las cuestiones que por ahí a nosotros nos preocupan, ¿sí? ¿Están todos viendo la imagen? Ah, no, todavía no. Esperen que vamos a hacer lo siguiente. Va a ser más fácil. Ahora sí, ¿todos ven la imagen? Sí, Sí. a ver. Fíjense que los ciberdelincuentes tampoco tienen que ser grandes espías. Hay una plataforma que se llama Shodan, que si ustedes se suscriben es bastante carito, gracias a Dios, no es tan accesible, pero ustedes se pueden suscribir. Y lo que hace esta plataforma genera documentación de cuestiones que están públicas en el mundo. Yo lo único que puse fue RDP. Y acá me trae pantallas de servidores de terminal server que están publicadas en Internet, ¿sí? Esta plataforma también tiene documentado si hay usuario y contraseña fácil de acceso, como admin. Entonces, los ciberdelincuentes cuando ven esta información, ¿sí? Obviamente, lo único que hacen después, mediante una herramienta que genera usuarios y contraseñas aleatorios, se pone a probar hasta que en algún momento logra ingresar. Ingresa, infecta la plataforma con un ransom y pide un pago a cambio. Hoy este tipo de cosas no pueden estar ocurriendo. Y no hablemos si acá ponemos webcam, ¿sí? Nos va a traer cámaras publicadas en el mundo, ¿sí? Y donde podemos ver el comportamiento de personas, donde podemos tener información. Hoy la información está pública de manera demasiado fácil, ¿sí? De vuelta, no hay que hacer un super espía para lograr este tipo de cosas. Los que nos llama la atención y es que las personas no... Había un dicho muy campechano que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, esto es algo similar. Hasta que una compañía no ha sufrido una infección o ha tenido sus procesos de negocios impactados, no hace algo. Entonces, vamos a ver cámaras web de toda parte del mundo, vamos a ver servidores que están publicados, o sea, las organizaciones, los procesos de negocio no toman los recaudos que tienen que tomar. Entonces, bueno, ahí está nuestra preocupación porque de alguna manera no están protegiendo sus activos, ¿sí? Y de esa manera, si se ven impactados, no saben después cómo hacerlo, porque no pensaron en un momento qué hacer ante un impacto. Bueno, segunda encuesta. Segunda preguntita rápidamente, si su organización, donde ustedes trabajan, o si tienen alguna organización relacionada a ustedes, alguna vez fue víctima de un ciberataque o ransom, ¿sí? Estos slides que vimos recién es como para dejar un disparador. Hoy tenemos que cambiar la forma de trabajo. Nosotros el año pasado tuvimos más de 200 llamadas de empresas que nos llaman cuando ya tienen el ransom adentro, es decir, y cuando vamos al backup, el backup no existe y el backup tiene 30 días, entonces las organizaciones no piensan en este tipo de cosas, no hacen gestión no hacen gestión de riesgo en este tipo de cosas. Vamos acá, Delphi, gracias. Hace referencia a las preguntas. Por ejemplo, Malena me pregunta si siempre apunta a datos de los clientes de la empresa. A ver, hay dos tipos de ataques. Hay ataques que son masivos, que ellos no saben a quién están atacando, no saben qué tipo de organización. El más común es el mail que mandan con el mail, con la idea del engaño, que la persona entre a un link que aparece en ese mail y termine poniendo datos o visite un sitio web que termine infectando la PC. A lo mejor esa PC
no tiene información, y yo les voy a dar un caso. Tengo un amigo acá cerca, yo vivo en Villa Carlos Paz, que tiene una casa de sepelio, y él tiene dos XP que básicamente las usa para facturar vía FIP, o sea, ni siquiera tiene un sistema de facturación. Son dos puestos de trabajo que se conectan. Bueno, una de las chicas abrió un mail, infectó la PC con un ransom y me preguntó, Enrique, ¿qué hago? Y reinstalarla de vuelta con un sistema operativo más nuevo. Nada más, o sea, termina siendo el punto de acceso, que eso es lo que deberían tener todos. O sea, la PC y el teléfono deberían ser nuestro punto de acceso a la información, que debe estar resguardada de manera segura y protegida en algún lado. Eso puede ser dentro de la compañía o en la nube, ¿sí? Pero ellos juegan a hacer algo masivo. Hay cierto tipo de ataques que son direccionados. Por ejemplo, todos esos sitios web que yo les mostré recién, que son publicaciones de servidores de terminal server, que se puso muy de moda con el tema de la pandemia porque era una manera de darle una herramienta a las personas que se conecten remoto y trabajen. Bueno, muchas de esas herramientas de conexión remota fueron vulneradas porque a lo mejor el usuario se llamaba Juan Pérez y la contraseña era Juan Pérez. Entonces el ciberdelincuente encontraba esta consola publicada, empezaba a probar usuario y contraseña, lograba entrar y le metía un código malicioso. Y ahí sí afectaba los procesos de la compañía. Acá me pregunta Malena, ¿cada cuánto hay que hacer backup? A ver, la pregunta se la tienen que hacer ustedes mismos, y la pregunta es, ¿cuánto están dispuestos a perder? Es la pregunta que siempre hacemos en los procesos de negocio. Nosotros, cuando nos juntamos con los stakeholders o gerentes o dueños de los procesos de negocio, la pregunta clave que le hacemos es, ¿cuánto están dispuestos a perder? Y por ahí las respuestas son, no, yo no puedo perder nada. Guarda, esto requiere un backup cada una hora o menos tiempo, requiere infraestructura, requiere inversión. Bueno, está bien, con 6 horas o un día. Bueno, esto requiere que todas las noches el backup funcione y se realice de manera correcta. Entonces, son ellos los que tienen que definir cada cuánto tienen que ser backup. En el caso de ustedes, si son usuarios finales, la pregunta que se tiene que hacer es cada cuánto generan información y cómo quieren proteger esa información. Hoy hay herramientas automáticas. Ustedes pueden configurar, por ejemplo, en Windows 10, el OneDrive, Dropbox, un montón de herramientas que de manera automática, todo lo que ustedes van generando vaya a parar a la nube. Por lo tanto, ese tema de backup es algo por lo cual ustedes se desligan, se despreocupan y empiezan a tener una protección inmediata. Pero en los procesos de negocios, los procesos industriales, las organizaciones de salud, tenemos que preguntarles a ellos cuánto están dispuestos a perder. Una entidad de salud no puede perder mucha información a menos que tenga un respaldo de la historia clínica en papel, ¿sí? O sea, hay cuestiones que ellos son los que tienen que definir. Y las áreas de sistema, como áreas de servicios, son los que van a hacer los ajustes para proteger esa organización. Para todas estas problemáticas, bueno, en cuanto a ciberataques, el 50% puso que no, un 30% que sí. De este lado, menos mal que no pongo yo, porque serían unas cuantas, ¿sí? Hay organizaciones muy conocidas, de renombre, que nos han llamado cuando ya han tenido problemas, y obviamente cuando impactan los procesos de negocios es desesperante porque impactan en el core de la compañía, ¿sí? ¿Cómo protegernos? Bueno, ¿qué venimos observando? Y ahí les voy a dar tres tips. Primero, empezar a desconfiar en todo lo que sea mails que recibimos en el día a día. Las campañas de phishing, que son estos mails de engaño, vienen creciendo cada vez más, ¿sí? El vector de ataque es, sobre todo en el ransom, es el phishing, que es el mail de engaño, donde le dicen que su tarjeta de crédito va a ser bloqueada, que su cuenta de Netflix se va a bloquear, que su contraseña de Facebook ha caducado y si no entra inmediatamente al sitio web y le ponen un link muy bonito dibujado abajo, va a perder la cuenta.
Si ustedes tienen dudas, entren sin hacer clic en el mail, sino entren como entran normalmente y verifiquen esos datos, llamen a las entidades bancarias. Gracias a Dios las entidades bancarias o financieras están haciendo muchas campañas, pero el phishing es el principal vector de ataque. Otra cosa que vemos que está siendo muy masivo es el intento de vulnerabilidad de las máquinas de las personas que trabajan remoto. Una cosa que no deben hacer es guardar, vieron que cuando ustedes entran a un sitio web, les permite el navegador llamar el caché, es decir, guardar en el navegador el usuario y la contraseña. Bueno, los últimos ataques que hemos visto, los ciberdelincuentes levantan esa información y después entran por otro lado a la compañía usando la cuenta para acceder a la VPN y después para acceder a los sistemas. Es decir, no guarden información en los navegadores, sobre todo información sensible, a dónde acceden, cómo acceden y ese tipo de cosas. ¿Sí? Hay herramientas, ¿sí? Que, que permiten guardar el usuario y contraseña, que pueden ustedes hacer copiar y pegar, que se llama KeePass, es una herramienta gratuita y anda en todas las plataformas. ¿Sí? Acá Julio hace un buen aporte el tema de backups, ¿sí? Sobre BIM. Gracias Julio, que también está interesante. Y las herramientas hoy de backup están aportando soluciones para que ustedes puedan tener mejores medidas de backup. De diciembre hasta marzo se está viendo ataques masivos con el fin de explorar y explotar vulnerabilidades de las plataformas, ¿sí? La más escuchada todos estos días ha sido Exchange, que si no se actualiza un parche, estos servidores de correo se ven afectados. En Estados Unidos ya superó más de 20.000 servidores de correo electrónico Exchange han sido vulnerados. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes saben que hay una vulnerabilidad que está pública, e incluso pueden encontrar en sitios web cómo aprovechar esa vulnerabilidad. Entonces, lo único que hacen ellos es usar un Shodan como fuente de datos o buscar direcciones IP donde estén estas plataformas publicadas para vulnerarlas. Después, tratar de vulnerar dispositivos IoT, llamadas por teléfonos que llamamos phishing, es igual que phishing, nada más que en vez de ser un correo electrónico es una llamada por voz. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, en septiembre aquí en Córdoba fue muy impactante la noticia, bueno, que presos de la cárcel de Bower estaban llamando y engañando a las personas. Yo he recibido llamadas diciendo que Visa me va a dar un premio, pero después empiezan a pedir datos de tarjeta de crédito. No den ningún tipo de dato a nadie, ¿sí? A nadie. Las entidades bancarias tienen sus datos, el AFIP y el ANSES tienen sus datos. Entonces, cuando empiezan a pedir los datos, ellos los tienen. ¿Por qué nos deberían pedir estos datos? Y lo mismo ocurre en las organizaciones, ¿sí? Hoy, la línea más delgada, el eslabón más delgado es el usuario. Por lo tanto, los ciberdelincuentes están usando el engaño como un medio de vulnerar al usuario, ya sea por mail, por WhatsApp, ahora también está Telegram, ¿sí? Llamada por voz. Es decir, hoy hay compañías que dentro de su silo tienen excelentes medidas de seguridad. Pero ¿qué pasa? Estamos todos trabajando, o un 50% de esta organización está trabajando desde su casa, con una internet compartida. Entonces, ahí es donde tenemos que elevar como organización las variables de ajuste. Las verticales más afectadas que estamos viendo este año son industria en general, muchos procesos industriales están siendo afectados, entidades financieras, más que todo banco, y sobre todo de salud o aquellas organizaciones que tienen datos sensibles. Porque obviamente, si tienen datos sensibles, es más fácil generar una extorsión porque va a generar más impacto. Entonces, sin ir a cuestiones tan técnicas, yo le voy a plantear dos medidas para mitigar las que son incidencias de ciberseguridad. Uno con cuestión de principios y otro con cuestión de acciones. No son cuestiones técnicas, yo después les dejo dos links de un blog que tengo hace ya 16 años y
cuando nos llaman compañías que han sido afectadas por ciberdelincuentes, yo miro para atrás, o por ahí cuando leo las noticias que una compañía ha sido afectada en los medios, o nos llaman de algún medio, ya sea televisión o de los periódicos, para hacer una nota, yo digo, del 2016 venimos concientizando y venimos tratando de que las organizaciones cambien su forma de trabajo. Y hoy los ciberdelincuentes cada vez van más adelante, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos principios y trabajar con estas acciones. Temas principios. Centrarse en la información, no la tecnología. La tecnología no es la respuesta. Yo puedo tener la mejor tecnología y así todo ser vulnerado, ¿sí? Hay tres letras que resumen en las buenas prácticas. Si uno toma la ISO 27001, ITIL, COVID, todas aquellas buenas prácticas de desarrollo como OWASP, si hacemos foco en todas ellas, todas hablan de la triple P, que son procesos, productos y personas. Estas tres P tienen que estar alineadas. Entonces, debemos centrarnos en la información y hablar con los propietarios de la información y decir, bueno, a ver, ¿qué medidas de protección requieren los datos? Usted me va a decir, está bien, pero si yo me junto con la gerenta de recursos humanos, no me va a saber decir. Bueno, pero ahí podemos preguntarle, ¿cuánto tiempo está dispuesto a perder en información? ¿Qué pasa si pierde información? ¿Sabía que hay una ley de protección de datos personales, la 25326? ¿Qué sucede si se fuga esa información? Es decir, con 4 o 5 preguntas podemos ir a estos dueños de datos y pensar en la información, ¿sí? Hoy los ciberdelincuentes tratan de privarnos o robarnos la información. No nos roban tecnología, ¿sí? Entonces, hagamos foco en ellos. El segundo punto, hacer foco en la resiliencia, que la organización esté preparada para un eventual incidente. La compañía puede estar muy bien preparada, pero siempre va a pasar algo. No existe la seguridad 100%. Hay una frase de un evento que se hizo en 1997 de call center, y se decía que la computadora más segura era aquella que estaba apagada en una pieza. Pero siempre es posible llamar a alguien por teléfono que la enchufe y la encienda, ¿sí? Entonces, hoy el eslabón más débil es el ser humano, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Una manera de ver cómo nos preparamos es con una gestión de riesgo. Y prepararse para responder, es decir, analizar cuánto estamos dispuestos a perder, qué sucede ante un incidente, qué le vamos a transmitir a nuestros asociados, a nuestros financieros, si somos una entidad muy pública o el Estado, qué información vamos a transmitir a la comunidad. Entonces, tiene que estar preparado para eso, porque no se olviden que cuando hay una incidencia de seguridad, esto, más allá que podemos recuperar información con un backup y podemos salir airiosos, ¿sí? Va a impactar en la imagen de la compañía, y eso no tiene precio, ¿sí? Después de mostrar un compromiso con el liderazgo, es decir, los líderes de las compañías, hay que convencerlos que tienen que apoyar las actividades de mitigación, ¿sí? Son ellos que tienen que entender que hoy las compañías requieren de protección. Y esto es algo muy simple de convencer. Hoy un Bitcoin es mucho más costoso que muchas de las medidas de seguridad que requieren las compañías, ¿sí? Es decir, hoy una compañía con menos de $56.000 puede resolver muchísimas problemáticas de seguridad. Y de hecho, una de las cuestiones que siempre pedimos que se invierta es en capacitación. Entonces, capacitar al personal de la compañía, ¿sí? Para ante un phishing malicioso, ante un WhatsApp, alguien que recibe una llamada de afuera para tratar de convencerlo que haga algo, ¿sí? Esa capacitación va a ser mucho más barato que un Bitcoin. Entonces, son ellos que tienen que posicionarse y decir, bueno, vamos a desarrollar y vamos a tratar de proteger la información. Y actuar según la visión, es decir, tratar de, si vamos a proteger la compañía, también tengamos en cuenta a los proveedores y terceros.
desde el año pasado, cuando empezó a trabajarse con el tema de esquema de acceso remoto, muchas organizaciones tienen terceros trabajando remoto. ¿Y qué hicieron estas organizaciones? Elevaron el nivel de seguridad. Por lo tanto, se formalizaron los NDA o acuerdos de confidencialidad, se pusieron restricciones en cuanto al uso de documentación, cómo van a acceder, en horarios de acceso. Es decir, no miremos el pupo de la organización, sino miremos también todo lo que hace al ecosistema de la organización. Por ejemplo, muchas organizaciones fueron vulneradas porque, ¿qué sucedía? Tenían personas que hacían mantenimiento remoto de los dispositivos IoT o los PLC. Y por ahí estas personas en sus ordenadores no tenían antivirus o no tenían parches actualizados en los sistemas operativos, se vulneraron y obtenían los ciberdelincuentes una manera de conectarse a un dispositivo para afectarlo. Entonces, la organización tiene que empezar a generar también un tema de concientización con todos aquellos que forman el ecosistema de la compañía. Y en cuanto a acciones, ¿sí? Ya vamos más a lo que tenemos que hacer, bueno, proteger la información con backups. Pero que el backup no sea validado por sistemas, porque lo que yo veo de 1000 auditorías que hemos hecho en los últimos 3 años, ¿sí? El 90% sigue haciendo un backup una vez a la noche porque era lo que venía haciendo tradicionalmente sistemas. Y sistemas hace eso porque el negocio no le baja información, ¿sí? Entonces, es preguntarle a los stakeholders, responsables de los datos, y decir, bueno, a ver, ¿cuánto estás dispuesto a perder vos? ¿Cuánto me permitís en un incidente el tiempo de restauración? Entonces, si nos dicen 4 horas, tendremos que tener backups adecuados para lograr una restauración de ese proceso de negocio dentro de las 4 horas, ¿sí? Contar con plataformas actualizadas. Los cajeros XP existen en la República Argentina. Hay una red que no voy a mencionar que tiene cajeros en pueblos remotos, ¿sí? Donde uno ve y ha ido y hay un blue screen de un sistema operativo XP, ¿sí? Entonces, hoy tenemos que actualizar las plataformas, porque no se olviden que hay una plataforma que se llama Mitre. Mitre tiene las vulnerabilidades del mundo, de todas las plataformas, desde 1999. Y Mitre, para ayudar a los ciberprofesionales, a los profesionales de seguridad, ¿qué hace? Generó lo que se llama Mitre Attack, una plataforma donde dice cómo verificar si una plataforma es insegura a través de tales cuestiones. Pero también son las mismas herramientas que usan los delincuentes para vulnerar. Es decir, hoy sale una vulnerabilidad de día cero de Exchange y al otro día ya hay ataques, porque ya los ciberdelincuentes tienen la información y la información es pública en Internet. Y el otro pilar importantísimo, invertir en la formación. Hablar con recursos humanos, un mailcito una vez cada 15 días, gente cambia la contraseña. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos de ustedes no han cambiado la contraseña de sus redes sociales? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han cambiado la contraseña de donde trabajan? Si la compañía les obliga a cambiar la contraseña, no lo hacen. Entonces, empecemos a cambiar la mentalidad en la forma de trabajo. Segmentar redes, controlar la información, dónde la vamos a subir, quién la va a acceder. Hay 3 objetivos que estamos marcando con todos estos. Son los 3 objetivos de la seguridad de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Si nosotros usamos estos 3 pilares, vamos a ir tildando estas acciones. Defensa en capas, es decir, yo veía antes que una compañía para poder entrar tenía, por ejemplo, voy en industria, me pedía casco, lentes y zapatos de seguridad. Después me pedía que ponga la huella en un reloj, me revisaba la notebook, verificaba que el software estuviera licenciado, que tuviera el antivirus y recién ahí me dejaba conectar a la red. Hoy, ese tipo de control no existe porque estamos trabajando remoto. Y en muchos procesos de negocios, como la persona que se conecta no tiene los medios, lo dejan conectarse con cualquier cosa. Entonces, mientras la información era protegida por el silo y estábamos en un contexto normal, había muchas barreras, ¿sí? Ahora,
como necesitamos que de alguna manera nos resuelvan el problema, y esa persona a lo mejor está a 1000 kilómetros, y es la única persona que nos va a resolver un problema, relajamos los controles con tal que nos resuelvan un problema. Y es ahí donde nosotros relajamos los controles, y ahí donde surgen los problemas de seguridad. Lo que tenemos que es cambiar la mentalidad para decir, no, bueno, pues te vas a conectar remoto, bueno, tenemos esta aplicación de VPN, hay varios fabricantes que verifican que el sistema operativo esté actualizado, que tenga antivirus, o cambiar la forma de acceso o el método de conexión. Hay hoy VPN, lo que llamamos SSL, aparece una pantalla web donde podemos trabajar remoto. O sea, las herramientas tecnológicas están, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es cambiar la forma de pensar cómo vamos a hacer el accionar del día a día. Tener en cuenta que algo nos va a pasar, es inevitable, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de hacer es que el impacto sea el más bajo, el más chico posible. Hay compañías que han seguido nuestros lineamientos y a lo mejor se termina infectando una PC de una persona, pero no impactó en ningún proceso de negocio. ¿Qué se hace? Se saca la PC, se le reinstala y se le vuelve a asignar la PC para que vuelva a trabajar. Persona impactada, una. Proceso de negocio, cero. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer foco. Otra cosa que me llama mucho la atención y que veo que el mundo está cambiando y ya las aplicaciones web, las entidades bancarias están haciendo ese cambio, es el uso de las credenciales. Tengan en cuenta que este año está definido dentro de muchas organizaciones como cuestión de seguridad que el usuario y contraseña, como lo conocemos, tiene vida, fin de vida, se va a expirar. No podemos seguir usando usuario y contraseña como lo venimos haciendo. Sobre todo que el usuario después no cambie esa contraseña. Entonces, hoy todos tienen un teléfono. Bueno, ¿por qué no usamos el teléfono como una herramienta de doble factor de validación? Es decir, ponemos el usuario, ponemos la contraseña, le mandamos un SMS que nos ponga un código, ¿sí? O que le identifique el rostro. Tenemos que empezar a elevar ese nivel de protección. Los ataques de terminal server, de esas consolas web que yo les mostraba recién para entrar remoto a un servidor, si tuviera el doble factor de autenticación, se imaginan ustedes que están merendando un sábado a la tarde en su casa y le llega un código SMS diciendo su código de acceso es tal. Ya le está avisando automáticamente que hay alguien que está tratando de acceder con la cuenta de ustedes. Hasta nos sirve como un método de acceso. Si ustedes se fijan, las entidades bancarias ya están usando este método de acceso, ¿sí? Muchas aplicaciones que ustedes tienen hoy en el teléfono tienen la validación. De hecho, Facebook, Twitter, Instagram tienen el doble factor de autenticación. Yo no quise preguntar, pero es una linda pregunta para hacer. ¿Cuántos de ustedes lo tienen activo? Pueden integrar aplicaciones que están en la nube. O sea, hoy no es un costo hacerlo. Es un pequeño, a ver, es una campana de esfuerzo hacerlo. ¿Es molesto? Sí. Yo cada vez que entro a mi Twitter, mi Instagram o Facebook, tengo que esperar que me llegue el SMS y por ahí, a ver, yo vivo en una ciudad turística y si eso lo quiero hacer en Semana Santa y Carlos Paz está explotado de gente y el SMS va a demorar en llegar. ¿Es molesto? Es molesto. Bueno, cambio que la validación sea el correo electrónico, ¿sí? Pero son métodos de seguridad que nosotros estamos protegiendo la información, ¿sí? Entonces, ¿hay cosas superiores? Sí, mucho más. Pero yo, a ver, siempre hablo que si hoy en las auditorías detectamos que las compañías están con este nivel de madurez, no lo quiero llevar al máximo porque va a costar y va a tener un gran costo para la compañía. Yo siempre digo que en seguridad las organizaciones tienen que madurar como un niño. No podemos pretender que un niño de 2 años ande en una moto 1200 centímetros cúbicos. Primero tendrá que andar en un andador, después en un triciclo, una bicicleta con rueditas, después andará en una bicicleta sin rueditas, moto baja cilindrada y ahí irá subiendo a medida que pasa el tiempo. Pero lo importante es hacer, ¿sí? Esta charla
cuando la chica me planteó de armarlo, digo, bueno, tratemos de generar disparadores con esto. Es importante que hagamos algo. Aunque sea ustedes, cambien la configuración de seguridad de sus teléfonos celulares, cambien las aplicaciones, empiecen a evangelizar este cambio de uso de la tecnología. Porque el problema no es la tecnología, es cómo nosotros la usamos. ¿Sí? He tenido reuniones con dueños de compañías donde el dueño me dice que no quiere usar usuario y contraseña. Bueno, ¿cómo hago yo para que si él accede a datos muy sensibles no poner usuario y contraseña? Bueno, gracias a Dios hoy tenemos herramientas muy simples que podemos hacer que lea su rostro y que con la cámara que identifique el rostro automáticamente valide sus credenciales y pueda acceder. Entonces, herramientas tecnológicas hay, sobran. Creo que hay demasiado para hacer. Lo importante es que empecemos a andar en triciclo, ¿sí? Hoy muchas organizaciones están gateando todavía, ¿sí? Esos dos links que yo les dejo ahí son dos links viejísimos del año 2016 y uno de ellos, sobre todo recomendaciones para empresas, el que mayor acceso tiene. Tiene casi 10.000 visitas por mes y las mayorías son de la Comunidad Europea. Se ve que usan Google Translate a full, porque obviamente está en español, ¿sí? Y acceden a este artículo. Si ustedes siguen básicamente lo que nosotros recomendamos ahí, es muy poco probable que una organización sea víctima de estos ciberdelincuentes. Ahí Malena me pregunta qué pasa si pongo una foto. Bueno, gracias a Dios nosotros trabajamos con organizaciones que nos han hecho partícipes de estos procesos. Podías poner o una foto o nosotros encontramos una vulnerabilidad en el RENAPER, que lo reportamos hace 2 años atrás. Yo me he ido mudando por X razones y cada vez que me mudo hago un cambio del DNI. Usé un DNI muy viejo y me tomó el rostro en la validación. Ya esas cosas han sido corregidas. ¿Por qué? Porque los sistemas de validación ahora te hacen, a ver, no es una identificación en un solo plano, ¿sí? Cuando yo voy a generar mis credenciales en la herramienta, ¿sí? Me va a pedir que mire de frente, que cierre los ojos, mira a la derecha, cierre los ojos, mira a la izquierda, cierre los ojos, haga algunos movimientos frente a la cámara, levante la cabeza, ¿sí? Y todas esas instantáneas que vamos generando a medida que nosotros nos vamos moviendo frente a la cámara, son guardadas en la base de datos. Es decir, que si yo pongo un papel con una foto, no me va a validar. ¿Sí? Esos procesos han sido mejorados. De hecho, nosotros hemos ayudado a varias organizaciones que se integren con el RENAPER. Es decir, ustedes no quieren desarrollar algo, usen algo. El Estado argentino tiene algo desarrollado, que es el RENAPER. No sé si ustedes han usado la aplicación Mi Argentina, que ustedes se validan con el RENAPER y ustedes tienen ahí el carnet de conductor, el DNI y la tarjeta verde o azul ahora, y las de autorización de otro auto. Por ejemplo, mi socio me autorizó a andar en su auto y entonces tengo mi tarjeta de mi vehículo y la del vehículo de él. Entonces, hay el riesgo que mi socio me prestó el auto, nada más. ¿Sí? Pero lo que voy es que hay herramientas ya desarrolladas, ¿sí? Que podemos, está bien, RENAPER les va a cobrar un fee, pero bueno, tenemos algo ya desarrollado que lo podemos integrar con nuestra plataforma. Entonces, yo me siento con esta persona mayor de 65 años, que es el dueño de la compañía, le digo, bueno, mire, don Pepe, siéntese acá, vamos a integrar este login con su herramienta, lo validamos y usted cada vez que quiere entrar a su máquina no tiene que hacer mirar la cámara. Logramos un avance y logramos que esta persona tenga las medidas de seguridad adecuadas. Ahí Daniel Aguirre me dice, sí, muchos usuarios están configurados como administradores, es cierto, porque no se hace una validación de las aplicaciones. Los usuarios no deberían ser administradores locales de las PC. ¿Sí? La protección es el nivel mínimo de privilegio en el uso de los equipos. ¿Por qué? Porque si yo entro sin querer a un sitio web donde bajo un código malicioso, el código malicioso cuando quiera hacer algo, mi nivel de usuario es básico, no voy a tener permisos para hacer algo. Siempre nosotros recomendamos que los usuarios que acceden a servidores
o a las líneas de producción, esos usuarios no tengan permiso de administrador o no tengan acceso a Internet. Las dos cosas juntas son incompatibles. ¿Por qué? Porque sin querer el usuario con administradores full va a acceder a Internet porque le hace falta algo y va a infectar un proceso de negocio. Entonces, lo que nosotros recomendamos es validen los accesos a las distintas plataformas. Última preguntita, como para cerrar la jornada, ¿sí? Y como para ir cerrando, mientras, si quieren ir haciendo preguntas, mientras van respondiendo, ya casi estamos finalizando. De nuevo, esto era un disparador. Lo que yo quería con la CIEC en esta participación no es hacerlos expertos, sino dejar disparadores para que empecemos a concientizar. Este va a ser un año muy complicado en aspecto de ciberseguridad, ¿sí? Hemos tenido un enero y febrero muy movido. Y ustedes dirán, bueno, qué bueno. Está bueno laboralmente, pero mi preocupación son las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las organizaciones están siendo vulneradas, están impactando los procesos de negocio, y he tenido reuniones con doña Tota, que se sienta conmigo llorando, diciendo eh, que alguien la llamó, que la llamó diciéndole que iba a cobrar el beneficio del ANSES, que para cobrar el beneficio del ANSES tenía que darle el usuario y contraseña de su cuenta bancaria, que ella cedió porque esa plata la necesitaba, porque no llegaba a fin de mes. Y el ciberdelincuente, que es un flaco a lo mejor que vive en un barrio de Córdoba, ¿sí? Entró a su cuenta y como tenía 3.000 pesos nada más, le generó un crédito de 14.000 pesos, generó una orden y cupón de pago, fue a un cajero Link y retiró el dinero sin usar ninguna tarjeta que lo identifique. De esos casos hemos tenido más de 200 el año pasado. Y doña Tota llorando, diciendo, hoy ahora tengo un crédito que pagar encima que no llega a fin de mes. Entonces, es sumamente importante, gente, que hablemos con nuestros padres, hablemos con los conocidos, traslademos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque este año no sabemos cómo viene, tiene pinta que en algún momento se va a complicar, y de vuelta, el lobo ve que está lleno de ovejas, ¿sí? Entonces, tenemos que ayudar a que nuestro entorno, nuestro mundo sea mucho más seguro. También tengan mucho cuidado con sus hijos. El año pasado fue récord las llamadas que trabajamos con un estudio jurídico por casos de grooming, ¿sí? Donde los docentes no saben usar Zoom, comparten el link con los docentes y resulta que aparece un flaco que empieza a tomar datos de las distintas personas que participan en esas sesiones de Zoom, contactan a los chicos haciéndose pasar por un docente y después empieza a escalar, escalar y escalar. De vuelta, el mundo está complicado y esto ha sido un disparador, ¿sí? Entonces, empecemos a trabajar de manera más segura. Malena, sí damos charlas, otras charlas de ciberseguridad, generamos concientización en las compañías, eh, por el trabajo que hacemos mucho en comunidad. Microsoft nos viene premiando hace mucho tiempo y de hecho recibimos la llamada, el premio normalmente Microsoft nos da en julio y ya nos adelantó que nos iba a premiar nuevamente por transmitir información y por el trabajo de comunidad que hemos venido haciendo todo este tiempo. Nosotros trabajamos mucho con comunidad y si me buscan por internet van a ver mucha información. De hecho, muchas veces nos llaman de Canal 10, Canal 12 o de los medios. Así que eh, es importante que ustedes estén constantemente actualizados. Bueno, dentro de las encuestas, el 75% hace referencia que hacen backup de sus datos sensibles. Bien, hacen backup de datos sensibles, hacen prueba de restauración. ¿Cuánto tiempo voy a restaurar esa información? ¿Esa información está siendo protegida? Nos llamó hace poco una compañía que recolecta información de usuarios, ¿sí? Que hace recopilación de información y resulta que el backup estaba en el mismo servidor. Entonces, el backup no tiene que estar en el mismo servidor, tiene que estar en otro repositorio de datos. Podemos hablar mucho más. Con la CIECA estamos haciendo cosas, así que es importante que ustedes dejen sus inquietudes si quieren más información. Eh, Tienen mis datos en el slide que ahora lo dejo a continuación.
es importante que se vayan interiorizando. Para aquellos que me sigan por Twitter, nosotros estamos publicando constantemente, estamos suscritos a varios canales de información de todas partes del mundo. Entonces, nosotros lo que hacemos, apenas nos enteramos, lo vamos publicando en nuestros dos canales, tanto personal como el de la compañía. Publicamos mucha información ahí en Twitter. ¿Por qué lo hacemos en Twitter? Porque es algo caliente, ¿sí? Es algo rápido. No tenemos que estar entrando a la página web, uno va leyendo y es algo que uno lo puede leer en la inmediatez. Y se va enterando de cuestiones rápidamente, que obviamente lo compartimos como en la comunidad, y muchas veces la comunidad lo va retransmitiendo, y eso genera una cadena de comunicación con todo el mundo. Es importante que estén conectados, se vayan interiorizando, y algo que es fundamental, la capacitación. Hagan foco en capacitación dentro de organizaciones y fuera de organizaciones. Bueno, acá había una preguntita, Malena, no, de Daniel. de Daniel. A ver, esos repositorios van a ser tan seguros como vos los configures, ¿sí? Yo uso OneDrive, es sumamente seguro, y he hecho pruebas con máquinas virtuales, con códigos maliciosos, porque muchas veces las organizaciones que han sido afectadas nos dan el código malicioso para ver si podemos, con ciertos software que hemos desarrollado, o en unos procesos que hemos ayudado a las compañías en recuperar información, si podemos volver atrás ese software cripto, y dependiendo de cómo ustedes lo configuren, es seguro. ¿Por qué? Supongamos que vos tenés sincronizada tu carpeta Mi Documento con Dropbox, ¿sí? Pero lo haces unidireccional. ¿Qué significa eso? Que vos vas a subir los archivos nuevos, y cada vez que tirás un archivito nuevo ahí, lo sube a la nube. Solamente tenés un acceso tuyo, y para acceder ahí tenés que tener el doble factor de validación, ¿sí? OneDrive lo tiene. Entonces, el Dropbox también, ¿no? Entonces, supongamos que te entró un ransom y vos creaste un documento que se llama presupuesto.doc. El ransom te lo va a cifrar y te va a borrar el archivo doc, pero tu Windows copió este archivo en Dropbox. Entonces vos tenés en tu PC presupuesto.doc y en Dropbox presupuesto.doc. Te entró este código malicioso, te lo cifró, y te lo cifró como presupuesto.locky, y te borró el original. Pero como solamente está configurado unidireccional, va a copiar a la nube el archivo nuevo. Entonces vos en la nube vas a tener presupuesto.doc y presupuesto.locky. Obviamente, te vas a dar cuenta enseguida, porque te va a aparecer un montón de espacio que vos tenías en Dropbox y se empezó a consumir, y si consumiste más de la versión free, te va a decir que te quedaste sin espacio, y si tenés la versión básica, vas a ver que se te llenó y vas a tener que pagar más. Entonces decís, che, ¿qué pasa? Yo no generé tantos archivos. Hay herramientas como Simback, que cuesta $50, ¿sí? Que hace lo mismo, y ustedes pueden transferir esos archivos a un servidor. Entonces, yo siempre digo, las empresas por ahí no conocen o no gastan $50, y después cuando le entró un código malicioso tienen que pagar $56.000. Entonces, no es un concepto de tecnología. Hagamos foco en la información, ¿sí? Cuando ustedes hacen foco en la información, van a empezar a ver, van a investigar que hay herramientas, y van a empezar a detectar que hay cosas que les va a permitir resolver problemáticas, ¿sí? Y esas problemáticas les va a permitir proteger la información, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que preguntas, hemos respondido todas, ¿sí? Sí, Bueno, gente, ya muchas gracias por su tiempo. Eh, Después, con la gente de la SIECA, le haremos llegar el PDF de la presentación, para que lo tengan como un respaldo. Y de nuevo, trabajamos mucho con comunidad, no nos molestan las consultas. De hecho, hoy estamos ayudando a mucha gente que por ahí, hasta por ahí nos llaman abogados con casos de grooming, o casos como personas mayores que han sido engañadas,
y realmente nos lastima ver que las personas sean víctimas de inescrupulosos que tratan de sacar provecho de estas personas. Así que a total disposición en todo lo que podamos ayudar. Desde ya agradezco los saludos, tengo algunos cuantos amigos que están presentes y desde ya gracias por participar. ¿Sí? Y bueno, un abrazo grande, buena jornada y tengan en cuenta siempre que en épocas festivas como la semana que viene, que es Semana Santa, o feriados, los casos de phishing se incrementan, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. A ser cuidadoso y a desconfiar de todo el mundo de que está del otro lado de Internet. No lo vemos y no sabemos quién es, ¿sí? Que tengan buena jornada y desde ya, muchísimas gracias por haberse conectado.